Gracias. Bueno. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla? Sí, tutor. Sí, la Bueno, veo. Sí. muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a esta sesión sincrónica. La sesión de esta tarde es la sesión número 6. Es la sesión en donde vamos a desarrollar los temas de la unidad número 3, que es la aplicación de la teoría de conjuntos. En este caso, entonces, los acompaña el tutor Elkin Laverde y vamos a ver entonces el contenido de la presentación. En este caso, entonces, el objetivo general es comprender los diferentes conceptos acerca de la aplicación de teoría de conjuntos. Como objetivos específicos tenemos reconocer algunos conceptos básicos, desarrollar ejemplos del ejercicio número 1, que es determinación de la clase del conjunto y de su cardinal, desarrollar ejemplo del ejercicio número 2, que es una representación de conjuntos, una representación gráfica para establecer la equivalencia o la igualdad entre las dos operaciones gráficas. Cuarto, desarrollar un ejemplo del ejercicio número 3, que son operaciones entre conjuntos partiendo de la base de operaciones gráficas. Y quinto, desarrollar un ejemplo del ejercicio número 4, que ya es en sí la aplicación de la teoría de conjuntos. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el concepto de conjunto. Entonces aquí no nos vamos a detener mucho. Yo, la verdad, traté de ser lo más resumido posible para esta presentación. Entonces vamos a pasar esto de manera muy rápida porque ya lo hemos trabajado. Entonces un conjunto es una colección o una agrupación de elementos, símbolos, entidades o cosas que comparten entre sí una característica o varias características semejantes. En este caso, entonces, tenemos un ejemplo en donde tenemos dos conjuntos, un ejemplo donde tenemos el conjunto de las frutas y el otro conjunto en donde tenemos el conjunto de los animales. Los conjuntos se identifican siempre con letras mayúsculas y los elementos van encerrados entre llaves y separados por comas. Así como en el ejemplo, nos dicen que el conjunto L, las letras A, B, C y D, hasta la Z, entonces es el abecedario, es el conjunto de las letras y están separados por comas y definidos por la letra L mayúscula. Representación de un conjunto. Entonces, un conjunto se clasifica o se representa por extensión cuando se nombra cada uno de sus elementos. En este caso tenemos el conjunto S, que está definido por las letras A, E, I, O, U. El conjunto N, que son los números del 1 hasta el 10. Y sigue, son los números naturales. Esos punticos después de la coma quiere decir que continúa. Y el conjunto D, que son gatos, tigres, leones y leopardos. En este caso nos podemos dar cuenta que estamos definiendo por extensión el conjunto porque tenemos cada uno de los elementos determinados o definidos dentro de ese conjunto. Y por comprensión, cuando se nombra o se clasifica de acuerdo a una característica o una cualidad o una regla común a esos elementos del conjunto. En este caso, entonces, tenemos que ese conjunto S es el mismo que tenemos en el ejemplo anterior cuando definimos el conjunto por extensión, pero entonces aquí definimos la característica en común. Ese conjunto S, recordemos que para el ejemplo anterior, cuando nombramos el conjunto por extensión, era A, E, I, O, U, eran las vocales. Entonces, por comprensión, se determina que ese conjunto S es el conjunto X, tales que X es una vocal. X es una vocal. Tenemos definido también para el conjunto N, que habíamos definido por extensión en el ejemplo, cuando definimos que eran los números naturales. En este caso, entonces, el conjunto N definido por comprensión es el conjunto conformado por los elementos X
tales, esta rayita quiere decir tales que X es un número natural. Y el conjunto D, que en este caso lo veamos definido por extensión, aquí por comprensión de acuerdo a su característica, entonces tenemos que es el conjunto D conformado por los elementos X tales en donde cada elemento o ese elemento X es un felino. Gato, tigre, león y leopardo son felinos. ¿Listo? Entonces tenemos los conjuntos S, N y D definidos por extensión y por comprensión. Muy bien. ¿Cómo se representan los conjuntos o cómo lo hacemos gráficamente? Eso lo hacemos mediante el diagrama de Venn-Euler. Recordemos que el diagrama de Venn-Euler es el que consiste en un rectángulo con dos o más conjuntos. En este caso aquí tenemos varios gráficos y el rectángulo me representa en este caso el conjunto universal y los tres conjuntos, pues los conjuntos que hacen parte de esa situación, o sea, para ese universo y que pues hacen parte de ese conjunto universal. Muy bien. ¿Cómo se clasifican los conjuntos entonces de acuerdo a su cardinal realmente? Se clasifican como conjuntos finitos e infinitos. Entonces, un conjunto finito es aquel que se puede contar o aquel que se puede numerar su cantidad completa o total de elementos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el conjunto A, nos definen por comprensión que A es un elemento X tal que es un día de la semana. Recordemos que los días de la semana los podemos contar, entonces en ese caso es un conjunto finito. Y el conjunto B lo definen como A, E, I, O, U, las vocales, que sabemos que también se pueden contar, entonces es un conjunto finito. El otro caso es cuando tenemos un conjunto infinito. En esos conjuntos infinitos no podemos enumerar, no podemos contar el número de elementos de esos conjuntos. Por ejemplo, tenemos para el mismo caso del ejemplo anterior, el conjunto n, que son los números naturales, entonces n es el conjunto x tal que cada elemento x es un número natural. Recordemos que los números naturales no los podemos contar, son infinitos. Y eso pasa con los números racionales, con los números, ¿cómo se llama? Los números enteros. Ese tipo de clase de conjuntos tienden a ser infinitos porque no los podemos contar. Y el conjunto C, que son los conjuntos, está conformado por los elementos enteros, impares. En este caso, pues también es infinito. Recuerden que aquí los punticos quiere decir que eso continúa de forma infinita la serie. Entonces, por eso se clasifican como infinitos. No los podemos enumerar. Muy bien. Tenemos varios conjuntos especiales. En este caso, el conjunto vacío es un conjunto que carece de elementos. Se simboliza con dos corcheticos sin nada dentro o con la letra o el símbolo griego de la letra phi, que es la que aparece como un cerito o con un backslash ahí atravesado. En ese caso, entonces, pues es un conjunto, esa es la representación de un conjunto vacío. Por ejemplo, en este caso me dicen que el conjunto A, que está definido por comprensión, es un elemento X tal que es un mes y tiene 45 días. Si nos damos cuenta, nosotros no tenemos ningún mes que tenga 45 días. En ese caso, por eso, el conjunto A es vacío. ¿Listo? El conjunto universal. Sandra levantó la mano. Listo, Sandra, cuéntame. No, disculpe, tutor. Buenas tardes. Qué Bueno, pena, se me fue, se me acaba de conectar. Muchas gracias. listo, Sandra. Ok, bueno. Entonces, el conjunto universal, después de que vimos ya el conjunto vacío, el conjunto universal es aquel que está formado por todos los elementos que estamos estudiando en ese caso en específico.
Entonces, pues eso depende del caso. Por ejemplo, si nosotros hablamos del conjunto de la humanidad, de la raza humana, pues estamos hablando de todos los elementos que hacemos parte de esa especie, de la raza humana, niños, viejitos, mujeres, hombres, todos hacemos parte. Entonces, ese es un conjunto universal para cierto caso de estudio. Aquí tenemos un ejemplo. El conjunto universal, en este caso, por ejemplo, U, se definió como las letras de la A hasta la F, pero recuerden que los punticos continuos, es decir, es el abecedario, y tenemos un conjunto A que son las vocales. Entonces aquí ya podemos establecer una relación entre estos dos conjuntos. Entonces el conjunto universal es todo el abecedario, el conjunto A son las vocales. Podemos establecer que como el conjunto de las vocales, todos los elementos de las vocales de ese conjunto A están contenidos dentro del conjunto universal. Entonces, este símbolo que aparece acá, que parece una C acostadita o achatadita, se llama símbolo de contenencia. ¿Y cómo se lee? Que A está contenido dentro del conjunto universal. ¿Listo? Esa es también una relación que se da entre conjuntos y de aquí una vez pues ya la podemos evacuar. En este caso, pues estábamos hablando de la inclusión o que está incluido. Entonces, un conjunto A está incluido o contenido en un conjunto B si todos los elementos del conjunto A también pertenecen al conjunto B y se simboliza entonces con A, la C que es achatadita, conjunto B. Entonces, A está contenido dentro del conjunto B. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo donde me dan A, E, I, O. Es el conjunto A. El conjunto B es A, E, I, O, B, C, D. Y si nosotros analizamos el conjunto A y el conjunto B, todos los elementos del conjunto A vienen dentro del conjunto B. Quiere decir que el conjunto A está contenido en el conjunto B. Esa es una relación que hay entre conjuntos. ¿Listo? Si hay algún elemento, por lo menos uno de los elementos de este conjunto A que no pertenecen a B, entonces se dice que no está contenido o que no es un subconjunto y se simboliza como A y la misma C achatadita que es de contenencia, pero con ese slash que quiere decir no está contenida o no está incluida dentro del conjunto B. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el conjunto A, E, I, O, U y tenemos el conjunto A, el conjunto B, que se supone es como el universal, en este caso A, E, I, O, B, C, D, y podemos darnos cuenta que el elemento U, que está en el conjunto A, no está en B, entonces por eso A no es un subconjunto o no está contenido dentro del conjunto B. Muy bien. Conjuntos disyuntos son cuando ningún conjunto tiene un elemento en común y se simboliza de esa forma. A entonces no está contenido en B y B no está contenido en A. Las dos opciones. Quiere decir que son disyuntos, no tienen ningún elemento en común. Un subconjunto propio es cuando si A está contenido en B y B está contenido en C. Entonces, esta característica se simboliza como A y la misma C achatadita que es de contenencia o de inclusión, pero con una rayita debajo, y se lee A es un subconjunto de B o A es igual a B. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo. Entonces, aquí tenemos nuestro conjunto A definido por comprensión, que dice que X, el conjunto A es una vocal, o sea, es el conjunto de las vocales, y tenemos B que es A, E, I, O, U. Está conformado ese conjunto B por extensión. Y si ustedes se dan cuenta, entonces este conjunto A definido por comprensión, donde me dice que cada X es una vocal, es igual al conjunto B, en donde tenemos todas las vocales. Entonces se puede afirmar que es un subconjunto propio de B. A es un subconjunto propio de B. Muy bien. El cardinal de un conjunto. Para el conjunto A o el conjunto B o el que sea, el cardinal es el número de elementos que tiene ese conjunto. Y su expresión simbólica es card de A o de B o de C, dependiendo del conjunto, o N de A. También la encuentran como el conjunto A y a veces la encuentran con un numeral ahí, pero la forma correcta es esta que está aquí, las dos formas.
Entonces, en este caso, tenemos tres gráficos. En el primer gráfico, donde tenemos una elipse, tenemos unas letras, M, N, P, Q, R y S. Está conformado por esas letras. Si nosotros contamos el número de elementos, ese es el número de valores que tiene, entonces establecemos que el N de A, porque ese es el conjunto A, es igual a 6. O quiere decir también que el cardinal de A es igual a 6. Tiene 6 elementos. De igual forma, hacemos para el conjunto B, que es el triangulito. Tenemos que en este caso 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 7. Si los contamos son 7 elementos. Entonces el cardinal de B o el N de B es igual a 7. De aquí para el paralelepípedo este que aparece acá, que es el conjunto C, tenemos 4 países. Entonces el cardinal para el conjunto C es igual a 4. Entonces, lo que hablábamos cuando estamos definiendo los conjuntos finitos e infinitos, para muchos conjuntos utilizados en matemáticas como los números naturales, los números enteros, los racionales y los reales, el cardinal siempre es infinito porque no se pueden contar. ¿Listo? Muy bien. Entonces llegamos ahora sí a la primera parte, a la parte del ejercicio. Ustedes tienen que desarrollar en su ejercicio número 1 un esquema en donde tienen que clasificar el conjunto, hallar el cardinal del conjunto y clasificar si es finito o infinito. Entonces me dicen aquí para el ejemplo número 1, me dicen determinar por extensión el conjunto seleccionado. Entonces me dan este conjunto. Este conjunto se lee de la siguiente forma. A es igual a X tal que X pertenece a los Z, o sea, es un número entero, y es un número par que está, ¿qué? Entre 0 y 10. Ojo aquí hay que tener mucho cuidado. He visto y les he retroalimentado mucho en los foros este mismo error. Fíjense que esto es un intervalo. Cuando veíamos nosotros aritmética en el colegio, esto es un intervalo. Este es un intervalo cerrado porque aquí me dice mayor a 0 y menor a 10. Si estuviera menor o igual a 0, perdón, mayor o igual a 0 y menor o igual a 10, sería abierto. ¿Cuál es la diferencia? En un intervalo cerrado no se toman los límites. Es decir, no se toma este 0 ni se toma el 10. Por eso los números pares son 2, 4, 6 y 8 y 10 no entra ni 0 tampoco. ¿Listo? Entonces, de esa forma he determinado el conjunto por extensión para esta expresión simbólica de ese mismo conjunto. Entonces, ahora nos dicen, hay el cardinal. El cardinal son el número de elementos, son 1, 2, 3 y 4. Cardinal n de a es igual a 4. Ojo, hay personas, estudiantes, que me están haciendo lo siguiente. Dicen cardinal y cogen este 2, suman aquí al 4, al 6 y al 8. Entonces les queda 2 y 4, 6 y 6, 12 y 8, 20. Nada que ver con esto. Es el número de elementos, ¿listo? Muy bien. Por último me dicen clasifique ese conjunto. Como yo puedo contar los elementos, en este caso son 4, el cardinal es definido, es finito, entonces se clasifica como conjunto finito. ¿Listo? Entonces de esa forma se desarrolla el ejercicio número 1 de la guía que tienen que desarrollar. Tenemos el ejemplo número 2 para el ejercicio número 1. En este caso me indican que debo determinar por extensión el conjunto E. Entonces, E se define como los X tales que X pertenecen a los números Z, ¿sí? O sea, los números naturales, y los números tienen que ser múltiplos de 3, ¿ok? Pero ese intervalo, fíjense que está entre 0 y 15. Fíjense una cosa, a diferencia del ejercicio anterior en donde era un intervalo cerrado, este es un intervalo abierto, ¿ok? Entonces me dice, son números múltiplos de 3, que son mayores igual a 0 y menores igual a 15. Entonces, el número impar mayor que 0, 3. Entonces aquí iniciamos. ¿Listo?
0 no entra porque no es un número impar, entonces por eso no lo colocamos, si me van a preguntar eso. Y continuamos con el otro número impar, entonces 3, 6, 9, 12, hasta llegar al 15. El 15 sí entra, porque es un número par y es el límite superior, y es menor o igual a 15, dice el intervalo, el número. Entonces, este es un intervalo abierto, y entonces, al determinar ese conjunto por extensión, me da que el resultado es 3, 6, 9, 12, 15. Si contamos el número de elementos, vamos a dar cuenta que son 1, 2, 3, 4 y 5, o sea que el cardinal o el n de e, el car de e, porque el conjunto es e, es 5. Y como lo puedo contar, como lo puedo enumerar, entonces es un conjunto finito. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda del ejercicio número 1? ¿O no? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, muy No, bien, señor. muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos entonces a entrar a nuestras operaciones entre conjuntos. Entonces, aquí está la clave de muchos de los ejercicios. Entonces, al igual que la aritmética, entonces hay operaciones que hacemos entre conjuntos. En este caso, la primera operación que tenemos acá definida es la unión. Fíjense que el área, dice, el área subrayada representa la operación, o sea, la unión es todo esto que está rayadito. Yo siempre les digo una cosa, la unión yo se está aquí otra vez con esto del tiempo, porque, dame paciencia, yo la asimilo a la suma. ¿Por qué? Porque se supone que la definición de unión son los elementos que están en A o que están en B. Entonces, es como la suma. ¿Listo? La intersección, aquí tenemos el gráfico de la intersección. La intersección entonces son los elementos comunes entre A y B. Entonces, solo este pedacito que está acá. La diferencia, elementos que están en A, pero no están en B. A menos B. Recuerden que B menos A es otra cosa, A menos B es otra cosa, ahorita vamos a verlo. La diferencia simétrica es esto, quiere decir que es la unión, también la pueden encontrar en los textos como la unión entre A y B menos la intersección. Ya, vean, fíjense, si yo cojo la unión entre A y B y le quito este pedazo acá, me da la diferencia simétrica. ¿Listo? Y el complemento, que es el que les da durísimo, que son los elementos que no hacen parte precisamente de ese conjunto. Es decir, si esto es A complemento, fíjense que la parte subrayada o marcada en grisecito es la que es esa operación, es la que está afuera. ¿Listo? Entonces, vamos a verlas así ahora, así una por una. Y les voy a pedir un favor, si se nos llega a cortar la transmisión, porque a mí me está molestando el Zoom, por alguna razón con la cuenta institucional, así esté logueado, entonces, si nos llega a desconectar, yo armo otra reunión y se las envío allá al chat del grupal del Skype para que nos volvamos a conectar, ¿listo? Muy bien. Entonces, la unión, lo que les decía, se define como el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Esta es la parte simbólica que está dentro del recuadro en rojito para esa operación, la representación simbólica de la unión. Entonces, AV es igual al conjunto formado por los X tales que X pertenecen a A. Esta V quiere decir O que pertenecen a B. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando siempre, y eso lo va para el último punto también, para el cuarto, cuando me dicen, ay, verifique si, conteste si le gusta el A o le gusta el B. Cuando me dicen eso es unión, ¿listo? Cuando me dicen A y B, en este caso que va a ser ahorita el otro es de la intersección, entonces es intersección, ¿listo? Entonces aquí A o B es unión. Y tenemos los siguientes casos. Entonces, cuando no tienen ningún elemento en común, cuando hay algunos elementos en común y cuando está contenido en otro conjunto. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces me dice, ¿cuál es la unión entre A y B? Recuerden que son elementos que están en A o B, que es como la suma. Entonces yo cojo todos los elementos sin repetirlos. Entonces el 1, el 2 que está en B, el 3, el 4, el 5, el 6, todos sin repetir. Y esa me da la unión entre A y B. Para este segundo ejemplo, cuando
hay unos elementos en común, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que es lo mismo, aquí no se repiten. Y exactamente para la tercera figura, es igual, o sea, aquí no cambia absolutamente. Entonces la unión es como la suma de todo, ¿se dan cuenta? Aquí cojo los de A y cojo los de B y no repito. Y listo, esa es la unión, ¿ok? Tutor, pero yo no soy en este grupo de Skype. No estoy en el grupo de Skype, ¿cómo haría? Gabriela, ¿no estás en el grupo de Skype? Ahorita te envío el link entonces del grupo de Skype para que te conectes. ¿Listo? Muy bien, vamos a desacorrer aquí un poquito para que nos rinda. La intersección. Entonces la intersección se define como es el conjunto formado por los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. ¿Sí? Listo, Carol también. Ahora, no se preocupen, ya ahorita les envío el grupo para que se añadan. Simbólicamente, esto se lee A intersección B es igual a los elementos tales X tal que pertenecen a y pertenecen a B simultáneamente. Fíjense que aquí cuando veamos en la parte de los conectores, esto es I. Entonces fíjense que el I se relaciona con la intersección y el O con la unión. Muy bien. Entonces vamos a tener aquí algunos casos igual. Vamos a tenerlos acá. Entonces, cuando no tienen ningún elemento en común, entonces es vacío, que supone que son elementos comunes entre los dos. Entonces, si no hay elementos comunes, es vacío. Cuando tienen algunos elementos, aquí está el gráfico. Entonces, esta parte que está señalada en amarillo me señala que esa es la intersección. En este caso son los elementos 4 y 5. Y acá, en este caso, como está incluido, pues es todo el elemento, todo el conjunto 1, 2, 3 que está dentro del conjunto A. ¿Sí? Recuerde que como está incluido, entonces esa es la intersección. Es el mismo conjunto. Muy bien. La diferencia. Entonces, ¿cómo se define la diferencia? Si A y B son dos conjuntos no vacíos, entonces la diferencia se lee así. A menos B es el conjunto formado por los elementos que están en el conjunto A, pero no en el conjunto B. Simbólicamente, A menos B es igual elementos tales que pertenecen al conjunto A y no pertenecen a B. Entonces aquí tenemos un ejemplo, conjunto universal, los números del 1 hasta el 9, el conjunto A, 1, 3 y 5, y el conjunto B, 2, 4, 6 y 8. A menos B, elementos que están en A, pero no están en B, 1, 3 y 5. Listo, se acabó. Pero si yo hago B menos A, elementos que están en B, pero no están en A. Entonces, 2, 4, 6 y 8, porque no hay elementos en común. Entonces, en este caso, estas son las soluciones de A menos B y B menos A. Por eso, el orden cuenta, no es lo mismo A menos B que B menos A. Muy bien. Cuando tiene algunos elementos en común, entonces en este caso tenemos tenemos el mismo conjunto universal, A, 1, 3, 4, 5, B, 2, 4, 5, 6 y 8. A menos B, elementos que están en A y no en B. 1 está en A y no está en B. 3 está en A y no está en B. 4 está en A, pero está en B, entonces no lo tomo en cuenta. Y 5 está en A y también está en B, entonces no lo tomo en cuenta. Entonces mi solución es 1,3. Y si yo hago B menos A, entonces de la misma forma, elementos que están en B y no en A. 2 está en B, no está en A, entonces lo saco acá. 4 está aquí y está aquí, entonces no lo tengo en cuenta. 5 está en los dos, tampoco lo tengo en cuenta. El 6 está en B y no en A, lo tomo en cuenta. Y el 8 también porque está en B y no en A. Y esa es la solución. Y cuando están incluidos, entonces tenemos el mismo conjunto universal, ha definido el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el B, 1, 2, 3. A menos B, elementos que están en A y no en B. Entonces aquí el 1 está, el 2 ya está, entonces como está incluido, entonces sería 4, 5, 6 y 7. Y si yo hago B menos A, es todo lo contrario, es vacío porque no hay ningún elemento en B que está aquí. Todos los elementos de B están en A. Entonces es vacío. Muy bien.
Diferencia simétrica, aquí se me enredan a ratos también. Tenemos los tres casos. Aquí sí los valores van a ser iguales si hago diferencia de B y A y B, entonces lo mismo. Entonces, este es el típico caso, recuerden, la unión, bueno, la intersección es lo mismo, se lee como A y diferencia simétrica de B igual a los X tales que pertenecen a A o pertenecen a B y no pertenecen a ambos, a la intersección. Es decir, toda la unión menos este pedacito acá. Este es el caso típico. Entonces vamos a ver este caso. Entonces en este caso tenemos el conjunto universal del 1 hasta el 9, el conjunto A 1, 3, 4 y 5 y el conjunto B 2, 4, 5, 6 y 8. La unión, recordemos que son todos los elementos 1, 2, 3, el 4 sin repetir, el 5, el 6 y el 8. Menos la intersección. ¿Cuáles son los elementos en común? El 5 y el 4. Entonces, me quedaría la solución de esta forma. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta aquí en la diferencia simétrica? Porque aquí es donde se me enredan harto. ¿No hay ninguna pregunta? Dice que queda menos de un minuto. ¿Por qué? Permítanme un segundo. Yo les voy a compartir aquí el link del grupo de Skype. De una vez. A ver. ¿Dónde está pensamiento lógico matemático? ¿Listo? Buenas tardes a todos otra vez. Voy a compartirles pantalla y vamos a continuar entonces. Está la presentación. Listo. ¿Me confirman que vean mi presentación, por favor? Sí se ve. Listo, gracias, Diego. Bueno, entonces, estamos aquí en la diferencia simétrica. Entonces, les decía que aquí es donde se me confunden. Y les preguntaba que si tenían aquí dudas en la diferencia simétrica. Recordemos entonces que es la unión de la diferencia simétrica entre dos conjuntos, es la unión de esos dos conjuntos menos su intersección, para que no se les olvide. Y esta gráfica aquí, lo que está marcadito o subrayado, es la solución de eso. ¿Listo? Voy a desactivar unos audios acá. Listo. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el complemento. Es el complemento de un conjunto A está formado por todos los elementos que no pertenecen a ese conjunto A. Entonces, la forma simbólica es A complemento. Aquí también la encuentran como con una apóstrofe o con una comita. Quiere decir también complemento. Es aquel formado por los elementos X tales de X que no pertenecen a ese conjunto A. Entonces, cuando no tiene ningún elemento en común, fíjese que el complemento de este conjunto A es todo lo que está aquí como en amarillo, como en crema. ¿Sí? Entonces, esa sería la solución. Entonces sería el 9 que está aquí por fuera, el 4, el 2, el 7, el 6 y el 8. Aquí está el complemento de ese conjunto. ¿Sí? Cuando tienen algunos elementos en común, pues está la forma también de establecer el complemento. Entonces, el complemento de A son todos los elementos que no hacen parte de ese conjunto. Ojo acá, aquí esto les ha pasado muchos errores en el ejercicio número 3 en donde tienen los complementos, porque hacen el primero y luego no saben qué hacer con eso. Entonces, recuerden que el área que está sombreada es la que con la que tenemos que utilizar, la que tenemos que trabajar. Y en este caso, pues, digamos que esa es la que yo tendría en cuenta para el resto de las operaciones. Bueno, entonces fíjense que aquí entonces el complemento de A son todos los elementos que no están en A, teniendo aquí unos en común. Y esto es cuando está uno contenido en otro
Lo mismo el conjunto, el complemento de A, pues todos los que no está dentro de A, entonces lo que está aquí por fuera, 9 y 8. Esto no se toma en cuenta porque esto es un subconjunto, recuerden que aquí está contenido. Entonces aquí las gráficas me llevan, me llevan y me inducen a establecer realmente cuál es la operación y cómo es esa forma de establecer el complemento de un conjunto. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio número 2. Entonces aquí yo tengo este ejercicio, yo lo hice en Paint ayer, lo estuve preparando. Entonces me dicen, hay que probar que esta primera parte de la parte izquierda es igual a la derecha, haciendo las operaciones de manera gráfica. ¿Cómo se hace? Entonces vamos a hacer la parte izquierda primero. La parte izquierda entonces tiene un paréntesis. Vamos a hacer entonces lo que está primero dentro de los paréntesis. En este caso B intersección C. Entonces esta primera figura es B intersección C, ya que está señalada, que es esta parte del paréntesis. Si al conjunto A le quito esta intersección, me va a quedar esta parte de acá en verde. Y ya tengo toda la primera parte de la igualdad. ¿Ok? O sea, la parte izquierda. Ahora voy a hacer la parte derecha de la igualdad. Entonces, esto es A menos B. Elementos que están en A, pero no están en B. A menos C. Recuerden primero los paréntesis. Elementos Profe, que... una pregunta aquí. Cuéntame. Entonces, ahí, por ejemplo, en esta A menos B, elimino totalmente lo que me diga la C, no importa. Aquí, por ejemplo, mira, aquí la tienes. A menos C. Aquí se quita la C, mira. ¿Sí ves? Que está la segunda parte aquí del segundo paréntesis. ¿Sí? Vale. Entonces ya tenemos los dos paréntesis de la segunda parte. Ahora me dice, tengo que unirlos. Recordemos entonces que tengo que unir esas dos áreas. Ya estamos hablando de áreas sombreadas, ¿listo? Y la unión se supone que son los elementos que están en esta área o que están en esta área amarilla, o acá o acá. Es decir, como si yo tomara esto y lo sumara. Por eso al final, toda esa operación va a ser esta que está aquí, la tercera figura de la segunda fila que está aquí en verde, y fíjense que son iguales. En este caso yo pruebo entonces la equivalencia entre estas dos operaciones, entre A menos B intersección C y A menos B unión A menos C. ¿Ok? De esa forma se hace. Recordemos, ya son áreas, entonces tengo que mirar las áreas. Muy bien. Ejemplo 2. O sea, aquí hay varios ejemplos. Este ejemplo es buenísimo. Voy a decir por qué. Bueno, aquí hay muchos ejemplos. Me dice que tengo que establecer que A intersección B UC complemento es igual a A intersección B complemento unido A complemento con intersección C. Esto es complejo. Fíjense que lo traté de hacer de la forma más compleja. Me lo inventé. Yo ni sabía cómo iba a salir el resultado para ver cómo se trabaja este tipo de ejercicios. Entonces, voy a coger la primera parte de la igualdad, o sea, la parte izquierda, A intersección B UC complemento. Entonces, lo primero, la parte del paréntesis, B unión C. Recuerden que es como la suma de los elementos de A, en este caso de B y de C. Entonces, por eso las dos áreas quedan en amarilla de B y de C. El complemento de eso son todos los elementos que están por fuera precisamente de esta área que acabo de hacer. Aquí donde se me enredan muchos, ¿sí? Aquí se me enredan hartos porque no saben qué hacer luego con esto. Entonces, listo, ya tenemos aquí el complemento. Ahora, me dice, intersecte esta área amarilla con el conjunto A. Si yo intersecto esta área amarilla, que es B unión C complemento, con A, ¿qué me daría? Les hago esa pregunta. Aquí yo lo dejé así porque no podemos establecer todavía. O sea, ¿cuál es la intersección entre este conjunto de acá y el conjunto A completamente ya para finalizar esta operación?
¿Nadie me dice? Pues no haría nada, ¿no? La intersección entre esto con el conjunto A. Claro que sí me da una intersección. Que yo no la puse acá, precisamente para el ejercicio. Y es solo este pedacito que está acá. Daría todo amarillo. No. Mira, el área común entre toda esta amarilla con el conjunto A, ¿cuál sería? No quedaría nada porque cuando es una intersección solo se dejan las partes que tienen sombreadas en común. O sea, quedaría este pedacito de acá, ¿cierto? Solo este pedacito de acá, ¿sí? ¿Cómo que pasa? No va a salir de acá. Solo quedaría este pedacito de acá. ¿Sí está claro? Fíjense, aquí este conjunto A está sin subrayar, obviamente porque no he hecho la operación. Aquí la operación es B unión C. Pero si yo ya tengo B unión C complemento, que es este pedazo que es el área amarilla, y tengo que intersectarlo con el conjunto A que debería estar todo en amarillo, pues es la única parte que desearía este pedacito de acá, ¿cierto? ¿Sí les queda claro o no les queda claro, muchachos? Háblenme, coméntenme. No, dice Carol. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a control C y me voy a abrir aquí un Paint. Control B. Entonces, ¿qué pasa? Voy a explicar esto entonces otra vez. Voy a copiar este pedacito acá. Voy a copiar este pedacito acá. Control C, control V. Lo paso por acá. Entonces, si yo tengo que intersectar lo que ya había hallado, que era todo esto con el conjunto A, que está aquí en amarillo, ¿cierto? ¿Qué es lo común entre las áreas amarillas entre estas dos? Pues solamente este pedazo. Ya lo voy a poner acá. Lo quedaría este pedacito. Este pedacito. Cierra los micrófonos, por favor. Solo quedaría ese pedazo de acá, ¿sí? Ahora sí está claro, Carol. ¿Por qué? Porque fíjate que esta que es toda la operación, que es este primero de paréntesis, intersectado con A, que es esto, son las áreas en comunes o elementos comunes, es intersección. Entonces yo, el único pedazo que tengo en común entre toda esta área amarilla con esto amarillo es este pedazo. ¿Sí? Heidi, Gabriela, ¿qué pasó? ¿Por qué esas caritas? ¿Qué pasó? Sí, es claro. ¿Sí quedó claro? Entonces vuelvo y repito. Esta parte es B unión C. Esto es B unión C complemento, como me indica acá. ¿Ok? Ahora me dice, intersecte toda esta amarilla del complemento con el conjunto A, que es esto. Y la intersección, recuerden que son los elementos en común, pues, o las áreas en común. En este caso, solamente este pedacito, por eso toqué aquí en verde. ¿Listo? Es como montar las dos imágenes. Eso, exactamente, precisamente es lo que tenemos que hacer. Por eso, miren, realmente este ejercicio número 2 y el 3 son los complicados. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro mi abstracción de la operación que estoy haciendo. Entonces tengo que tener clara la intersección, la unión para poder hacer las operaciones. ¿Listo? Esto realmente por eso quería tomarme aquí el tiempo para poder ver. Muy bien. Entonces me devuelvo aquí para mi presentación y vamos a continuar. Entonces, yo ya tenía aquí este pedazo, entonces este pedacito vendría aquí como la solución. Acuérdense. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la segunda parte de esa operación, que miren todo lo que tengo que hacer. Es larga. Lo primero que tenemos que hacer entonces es el paréntesis, A intersección B. Aquí está, A intersección B. Elementos comunes entre A y B. Luego el complemento. Si yo hago el complemento de eso, pues son los elementos que ya no hacen parte de eso. Entonces, por eso queda todo en amarillo menos la parte central que era la intersección. ¿Ok? Ahora, aquí yo al lado, aquí está, yo tengo el A complemento de una vez. Esto es A complemento, fíjense.
Y vamos a empezar a hacer las otras operaciones. A ver qué pasa aquí. Una pregunta, un poco fuera del tema. Si realizo los ejercicios para retroalimentar el foro en un cuaderno, ¿puedo subirlos en el foro en PDF? Sí, Heidi, claro que sí. Listo. Vamos a hacer entonces ahora las otras operaciones. Tengo que hacer este paréntesis. Dice A complemento intersección C. A complemento es esta que voy a cambiar aquí el puntero. Entonces, A complemento era esto. Tengo que intersectarlo con C. ¿Cierto? Y entonces, pues resulta que es lo mismo que el caso anterior. De toda esta área amarilla, si yo intersecto aquí con C, pues solamente me va a dar este pedacito. ¿Listo? Este pedacito que está en amarillo. ¿Ok? Para finalizar, tengo que coger entonces esta que está aquí y unirla con esta que está acá. ¿Ok? Recuerden que la unión es como una suma. Entonces yo cojo toda esta área acá y le sumo esta área acá y me da esto, ¿cierto? Que realmente pues esto acá. O sea, esta parte de acá, miren que está incluida acá. Entonces me da todo este pedazo que está en verde. Esta es ya la solución final de toda la segunda parte de la igualdad. Si yo reviso esto con la anterior, que aquí venía solo esto, entonces fíjense que no son iguales, ¿ok? Entonces así se comprueba la equivalencia o la no equivalencia de eso. ¿Hay preguntas? Profe, en esta parte donde el complemento está adentro, cuando, por ejemplo, A complemento intersección C, ¿Esto? ese, sí señor. Sí. Ese se hace igual, se hace el A complemento afuera Sí, míralo acá. y sí, ¿Mm? Y luego lo intersecto con C. Como C es todo esto, ¿sí? Yo no la puse acá, yo no puse, o sea, es que realmente no tiene sentido colocar aquí solamente el C. Si yo intersecto eso con C, pues fíjate que ya toda esta parte va a ser la única parte en común, ¿ok? Que viene de esto. Esta parte es en común con C, fíjate que esta viene sin sombrear, entonces por eso queda solo esta partecita en amarillo. ¿Sí, Diego? ¿Diego? sí señor, sí señor. ¿Sí O queda sea, no hay claro? necesidad, o sea, de todas formas no hay necesidad de hacerlo por fuera, sino que hay que desarrollar ese paréntesis al mismo tiempo, no importa. Sí, claro, o sea, yo aquí lo que hice fue sacar el A complemento, pero no saqué el C, este C, porque pues C pues se supone que es todo esto, yo ya sé que esto ya viene todo en amarillo, entonces ya tengo esto y tengo que intersectarlo con lo que viene aquí, que es todo en amarillo, entonces viene solo este pedacito, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a hacer el ejercicio número 3. Aquí vamos a hacer lo mismo, tenemos que hacer las operaciones gráficas y luego entonces tenemos que hallar el conjunto y el cardinal. Entonces aquí me dan este ejemplo, me dan estos tres conjuntos con esos elementos y pues lo mismo, me dicen defina los nombres de los conjuntos. Entonces el conjunto universal son los estudiantes de lógica matemática, el A son los que presentaron la tarea 1, el B los que presentaron la tarea 2 y el C los que presentaron la tarea 3. Listo. Luego me dicen, con los datos de que están ahí dentro de eso, haga estas operaciones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las operaciones, vamos allá a las soluciones gráficas de las operaciones. Muy bien. Entonces, aquí tenemos para la primera. ¿Listo? Entonces, recuerden, primero tengo que hacer, uy, aquí me quedó el unadito montado, vamos a borrar la unadito. Entonces, vamos a hacer primero entonces los paréntesis. Entonces, la primer paréntesis, A unión B, esto es A unión B gráficamente, ¿sí? El área que está en amarillo. Recuerden que es como tomar todos los elementos de A y todos los elementos de E y juntarlos. Está la gráfica de el segundo paréntesis, diferencia simétrica entre B y C. Recuerden que la diferencia simétrica es la unión entre B y C menos su intersección. Por eso entonces queda esta área acá y esta área aquí marcada. Y ahora,
Aquí, esta es la parte cuchicuchi, la parte clave, la última, en donde siempre la mayoría han cometido algún error. Me dice, reste ahora esas dos operaciones. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo a esta y digo, recuerden que la definición, elementos que están acá, pero no están acá. ¿Ok? Así se define una diferencia o una resta de conjuntos. Elementos que están en A y que no están en B. Entonces, esto, todo lo que está en amarillo va a ser mi A. Y esto que está en amarillo acá en la segunda imagen va a ser mi B. Entonces, elementos que están acá, pero no están acá. ¿Cuáles elementos están acá y no están acá? El 10, fíjense. El 5 acá está, el 7 también. El 3 no está y el 4. Entonces, esta tercera gráfica que está en verdecito es la solución gráfica de esa operación. Ahora, me dicen, ¿cuál es el conjunto? Entonces el conjunto está formado por 10, 3 y 4. ¿Cuál es el cardinal? El número de elementos, 1, 2 y 3. Entonces el cardinal es 3. Y ya quedó la primera operación. ¿Listo? Vamos para la segunda operación. Fíjense que todo lo que toca hacer porque estas son operaciones largas. ¿Qué dice? Uy, ¿esto qué pasó acá? Esto se me salió acá. ¿Por qué se desconfiguró esta cosa? Por Dios santo. A ver. Listo. Me dicen que tengo que hacer entonces la operación A unión C complemento menos C intersección A complemento. Recordemos entonces primero lo de adentro de los paréntesis. Esto es A unión C. A unión C. Esto es el complemento de la unión con C, la que tenemos aquí anterior, fíjense. O sea, ya todo el paréntesis desarrollado es esto, el primero. Y vamos a hacer entonces la segunda parte, que es este paréntesis de acá. C intersectado con A, intersección entre A y C, elementos comunes entre A y C, esto que está aquí en amarillito. Aquí en amarillito. Y luego el complemento de esto, ¿sí? Que es lo que me indica aquí la operación. Entonces, todo lo demás menos lo que está aquí en amarillo. Y luego me dicen, reste elementos que están aquí y que no están acá. Vamos a mirar, elementos que están acá. Todos los elementos por fuera, estos realmente están. Entonces, aquí también está por fuera. Y el 8, aquí también está el 8. Entonces, no tengo elementos en común, no tengo elementos, o sea, todos los elementos de A son comunes con B. Entonces, en ese caso, la diferencia es conjunto vacío. No hay elementos y el cardinal es 0, ¿sí? Por eso este ejercicio, este ejemplo es buenísimo, ¿sí? Porque aquí utilizamos complementos, intersecciones y uniones para establecer la solución gráfica y establecer el conjunto por extensión y hallar su cardinal. ¿Está claro este ejemplo o no está claro? Me escribe, sí, señor. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, fíjense que aquí lo único que hay que tener es cuidado al utilizar el Paint para sombrear las áreas. De resto, pues es muy sencillo, es fácil. Muy bien. Aquí tenemos la siguiente operación. B unión C complemento menos A. Recuerden primero el paréntesis. Entonces, B unión C. Todos los elementos de A y todos los elementos de C. Luego, el complemento de esto. Entonces, son todos los elementos que no están acá. O sea, todo lo que está aquí por fuera. Otra vez aquí el lunadito este. ¿Por qué se me desconfiguró esto, carajo? Otra vez vuelve y juega acá, entonces. Entonces tenemos el paréntesis. Aquí tenemos, uy, perdón, ¿es esta? No, era esta. Entonces tenemos el paréntesis B unión C, el complemento, yo borré la que no era. Era de acá, que tenía que borrar este matacho. Ay, Dios santo. Otra vez. B unión C, complemento de esta operación,
complemento, todo lo que está por fuera de esto, y luego le resto A. Aquí recuerden que el orden importa. Entonces, a esta área, que es la segunda figura, le tengo que restar A. Entonces, elementos que están en este conjunto, pero no están en A. ¿Cómo sería? Tutor, es que en ese punto, por ejemplo, no me indica algo entre los paréntesis. ¿Qué debo hacer entonces? Pues nada, ¿cómo así que no hay? A menos C. ¿Cómo así? No entiendo qué es eso. A menos C, ese matacho que hay. No te entiendo, Gabriela. No te entiendo. O sea, ¿ese es el ejercicio tuyo de la guía? Si es el ejercicio tuyo de la guía, pues me escribes aquí por el interno, pero no, o sea, todos los ejercicios de la guía tienen completos lo que está la operación entre el paréntesis, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, es A menos C, ¿sí? Entonces quiere decir que primero haces la resta y ese C que aparece por fuera debe ser el complemento, ¿sí? Entonces ese es el complemento. Mira, y ahí te contesta Sofía, A menos C complemento. Eso, muy bien, eso es. Entonces tú haces Y primero, profe, una cosita, es que en ese, permíteme un segundo. vale, Primero entonces haces A menos C, ¿sí, Gabriela? Haces esa operación y luego haces el complemento. Cuando tengas eso, lo intersectas con B. ¿Listo? Ahora sí, Diego, cuéntame. es que lo que pasa es que en ese ejercicio aparece la C grande, no aparece la C pequeñita arriba que es el complemento, sino por eso es que uno se confunde. Ah, ok, de pronto sí salió eso en la guía y es por eso, pero ese es el complemento. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, Sí, porque es que yo no lo entendía por eso, porque C intersección B, entonces no lo entendía ahí porque no estaba entre paréntesis. ¿eso qué letra es? ¿Qué literal es para pasar el dato y tenerlo en cuenta? Es el B. El Ese es en B, el ejercicio B. Ya le digo en cuál. pero esa es la letra D, de dedo. Aló, Diego. Es la letra D de dedo, ¿cierto? No, profe, ejercicio B, tercer ejercicio, o sea, B, ya. B. Listo, Sí. listo. Voy a tenerlo en cuenta entonces. Entonces, ahí hay ¿qué? Un complemento. Entonces, hay que hallar el complemento de esa operación. Entonces, bueno, y vamos acá. Entonces, elementos que están acá en esta operación, pero no están en A. Entonces, fíjense que de acá de esta área en amarillo, solamente tengo aquí un elemento que es 10. Pero ese 10 hace parte del conjunto A. Entonces, no hay elementos en común acá. O sea, esta operación me da conjunto vacío y el cardinal es 0. Vuelvo y repito, esta parte. Entonces, hago la primera parte del paréntesis B unión C, luego hallo el complemento de esto, que me lo indica acá, y a esto tengo que restarle el conjunto A, que no lo puse acá, pero se supone que es todo lo que está en amarillo. Entonces, aquí yo qué hago, que es donde se me enredan a ratos. Como es una resta, entonces, elementos que están en este conjunto o en esta área, pero no están en A. Así es para finalizar. Entonces, aquí encuentro el 10, los otros están por fuera, pero 10 hace parte del conjunto A. Entonces, como hace parte, no lo tomo en cuenta. Por eso ese conjunto es vacío y el cardinal es 0. ¿Ok? Muy bien. Y nos queda la última operación. La operación nos diga que debo hacer B menos A unión C. Entonces aquí tengo el B, aquí sí lo pinté porque este es más bien sencillo, es cortico. A unión C es la parte del paréntesis. Entonces recuerden, es tomar elementos de A completos con los elementos de C y la resta. Entonces es el orden. Elementos que están en B, pero no están acá. Entonces los únicos elementos que están en B, pero no están acá, es el 8.
¿sí? Porque recuerden el 5, el 3 y el 4 que hace parte, recuerden que son áreas, hace parte de aquí esto. Entonces, el único valor que está en esta área y no está aquí en el conjunto B es el 8. Entonces, mi respuesta que está aquí en verdecito es la parte donde está el 8. Entonces, por eso, ese valor es 8, ese conjunto, y el cardinal es 1. Solamente hay un elemento. ¿Listo? De esa forma, entonces, es que tienen que desarrollar ese ejercicio número 3. Hay que tener cuidado. Es fácil. Realmente hay que tener claras son las operaciones y manejar bien el paint, no más. Muy bien. Otra vez. Terminará en 10 minutos esta vaina, Dios mío. Voy a ver si puedo terminar. Ah, qué fastidio. Si me llega a cortar, otra vez nos conectamos, creo que por el mismo link. Listo. Entonces aquí me dan para el ejercicio número 4, me dan estos valores, ¿sí? Me dice que se hicieron una encuesta para 120 estudiantes, 8 de ellos perdieron 3 materias, 20 comercio internacional y administración financiera, 17, bueno, ahí están todos los, digamos que los datos de ese ejercicio. Y me preguntan entonces estos interrogantes. ¿Listo? Yo me voy aquí directamente ya a hacer el ejercicio. Entonces, este es el conjunto universal. Aquí se definieron los conjuntos A, B y C, como tienen que definirlos ustedes en su guía. Y entonces lo importante es sacar la información. Entonces dice, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Recuerden que si perdieron las 3 materias al tiempo, estamos hablando de intersección. Entonces aquí la triple intersección es 8. 20 perdieron comercio internacional y administración. Es una intersección entonces entre el conjunto de comercio internacional y administración, entre A y B, son 20. 17 entre administración financiera y economía, entre B y C, 17. 24 entre comercio internacional y economía, A y C, 24. 50 en total, comercio internacional, entonces A, fíjense que aquí están definidos los conjuntos. 67 perdieron administración financiera, que es B, y 50 en total, economía solidaria, que es C. Me dicen, hay que hacer el diagrama de Venn y responder las preguntas. Tutor, yo comencé el trabajo para arriba, lo vi en uno de los videos, que puede ver si pasa, no entiendo. Tutor, yo comencé de abajo para arriba, lo vi en uno de los videos, que puede ver si pasa algo, no sé. Si es acá, no pasa nada. Lo importante es sacar los datos y siempre comenzamos con este valor. Este valor inicial, para iniciar siempre mi diagrama de Venn, es el de la triple intersección. El dato central. En este caso aquí me indica que hay 8 estudiantes que se tiraron las 3 materias, que perdieron las 3 materias. ¿Listo? Luego me dice que 20 perdieron entre A y B. Pero ¿qué pasa? Como yo tenía 8 acá, tengo que restarle a E20 esos 8, entonces por eso tengo 12. Ojo acá. Solamente pongo esos valores así nominalmente, el valor pondría 20 cuando me dicen, es que solamente entre A y B hay 20, solamente, únicamente o exclusivamente. De resto, hay que restarlos. En este caso, por eso, hay que restarlos. Luego, entre B y C hay 17 elementos. Como yo ya tenía 8, tengo que restar esos 8 a los 17 y me da entonces 9 elementos entre esta intersección entre B y C. Y luego la otra intersección me dice que son 24 elementos, como yo ya tenía 8, se los resto y me da 16. Ya tengo las intersecciones, ¿ok? Repito, primero hallo el dato central, en este caso el 8, y a las intersecciones simples, o sea, a las otras intersecciones, les resto esos 8 elementos para calcular los valores de las intersecciones. Ahora, ¿qué me queda? No, perdón, lo hice como lo estoy haciendo. Listo. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda calcular entonces los valores que están aquí por fuera. ¿Cómo se calculan? Entonces, aquí me dicen que A son 50, entonces a esos 50 le voy a restar la suma de estas intersecciones. En B dice que son 67, entonces a 67 le resto estas intersecciones. Y C también 50, entonces a 50 le resto esas intersecciones. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 50 menos 12, menos 8 y menos 16 me da 14. Aquí está la operación. 67 menos 12, menos 8 y menos 9 me da 38. Y 50 menos 16 menos 8 menos 9 me da 17.
Profe, la pantalla se quedó quieta. ¿Ustedes me están viendo mi pantalla o solo se le quedó quieta a la Yo, compañera? yo lo veo bien. Ah, listo, ok. Muchas gracias, Diego. Listo, ok. Entonces, de esa forma se calculan los valores de afuera. ¿Cuál es el paso a seguir entonces? Suma los valores y si me dan un valor de una muestra, de alguna de encuesta, pues lo resto para saber cuántos son los que no están dentro de esos tres conjuntos. En este caso, entonces, al sumar todos los valores de adentro, me da que son 116 elementos. Inicialmente me decía que eran 120 estudiantes, quiere decir que hay 4 estudiantes que no perdieron ninguna de las 3 materias. ¿Listo? Ya tengo el diagrama, ya lo tengo listo. ¿Ok? ¿Ya qué me queda? Responder las preguntas que me hacen. Está el diagrama. Entonces me dicen, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces, el diagrama me dice que son los que están fuera de las intersecciones, o sea, 14 más 38 y más 17. Eso me da 69 estudiantes. ¿Ok? La otra pregunta, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Recuerdan entonces que nosotros sumamos todos y se los restamos a los 120 y nos dio 4. Quiere decir que estos 4 elementos que están fuera de estos 3 conjuntos fueron los que no perdieron ninguna materia, o sea, son los muy piros, no perdieron ninguna. La pregunta me dice, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Estos 17 elementos, esta área aquí, solamente economía solidaria, porque solamente es eso, las otras vienen con intersecciones, ¿ok? 17 elementos. Y me dice, ¿cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Este I, recuerden que es intersección. Entonces, esa intersección entre A y B me da esto, que son 20 estudiantes, ¿sí? Este 12 y este 8 son 20 estudiantes que en total perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. ¿Preguntas? Y no se vayan a ir, falta todavía la asistencia, por favor. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Pregunten si no entienden algo. No se preocupen, para eso estamos. Yo lo veo bien, yo quedé loca. ¿Quién? Gabriela quedó loca, pero quedó loca ¿por qué? Cuéntame, Gabriela, te escucho. ¿Cuál es la duda? Te escuchamos, Gabriela. ¿Tienes micrófono, Gabriela? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ya te estamos escuchando. Ah, bueno, tutor, es que yo estaba haciendo, yo hice pues ya el ejercicio 4, Ujú. pero pues creo que me quedó una parte mal porque yo no utilicé como tal la U de universal, ¿sí? Vi que la colocaste, pero yo no, o sea, yo cómo te explico, ya te digo cómo lo hice. O sea, si quieres me contactas aquí por el interno del Skype y yo te ayudo. Ah, listo, dale, dale. Sí, ¿Sí? porque es que creo que me quedó no sé si me quedó mal, pero dale, tranquilo, no, igualmente ahí me quedé como un poco pensativa, pero no, entonces cualquier cosita pues en el interno le escribo, tutor. Listo, yo aquí voy a estar entonces, los que tengan así preguntas puntuales aquí por Skype, con mucho gusto ya les resuelvo las dudas, ¿listo? Profe, qué pena, a ver qué dice, ¿el orden en que se colocan las letras afecta al diagrama de Venn? No, no afecta. ¿La grabación se puede compartir? Claro. ¿Quién quedó igual? Carol, quedó loca. No sé por qué quedan locos, muy fácil. Yo tengo una dudita en cuanto a operación con intersecciones. Ejemplo, A unión B, si ya les paso la asistencia. A unión B, intersección con C. Entonces, ¿qué pasa? Angie, tú haces primero la A unión B. Voy a ponerla acá, voy a copiar esto. No se me vayan a ir, por favor, no me van a ir. Voy a copiar esto acá, control C. Voy aquí a hacer eso en el P. Control B. Ah, no me copió esto. Bueno, A unión B. Voy a hacer aquí A unión B aquí, espérate un segundo. Voy a tomarme aquí. Control C, control B. Voy a hacerlo acá, voy a hacerlo acá. Entonces, A unión B. A unión B es esto. ¿Listo? Luego me dices intersecto esto con C.
voy a dejar aquí marcado que es C. Acá. ¿Listo? Si yo intersecto esto con lo que está acá, son las áreas en común. Quiere decir que la solución va a ser la siguiente. La voy a tener aquí en verdecito. Este verde que está más bonito. Área común entre acá, entre esta y esta. ¿Cuáles son? Esta, esta y esta. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien que me estaba preguntando eso? Angie, ¿hay asistencia? Grabar aquí otra vez. Y voy a compartirte aquí pantalla otra vez. Y ya estás viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, aquí ya se están uniendo. Listo. Listo, entonces, a ver. Por favor, me cierran los micrófonos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces, voy a borrar aquí. Voy a borrar acá esto. ¿Quién me estaba preguntando esa operación? Yo, profe, Angie Cortés. Listo, entonces era A unión B menos ¿qué? Menos C, ¿era? Menos C, sí, señor. Listo, yo voy a borrar entonces. Bueno, voy a dejar entonces, espérate, que están escribiendo por todo lado. Al mismo link, bueno. Entonces, vamos a hacer esa operación. Hace el mismo ejercicio. Entonces, por favor me cierran los micrófonos. Entonces, es A unión B menos C, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner A unión B. Entonces, A unión B voy a ponerle aquí en amarillo. Ese es A unión B. Y tengo C que lo voy a colocar acá. Es que está acá, ¿sí? Este está acá. Entonces, ¿cómo quedaría la resta? Elementos que están acá, pero no están en C. ¿Sí? Entonces quedaría acá, acá y acá. ¿Listo? O sea, a esta área de acá le quito C. Y fíjate, ese es el resultado. ¿Sí quedó claro? La chica que me estaba preguntando. Sí, profe, sí, señor. Muchas gracias. ¿Sí quedó claro? Listo, ok. Entonces, bueno, y vamos entonces en... A ver, ¿qué más acá? Me sale error. No sé. A ver. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, les estaba compartiendo en el chat la asistencia y la evaluación para que la llenen, que eso nos quedó y es importantísimo establecer cuántos fuimos los que llegamos hoy a la reunión. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando? ¿A cuál chat, profe? ¿Al de Skype? No, al chat de acá, del Zoom, de la reunión, les acabo de enviar les acabo de enviar les voy a dejar de compartir pantalla. A ver, ¿cómo me salgo yo acá? Pero ¿por qué me sale acá como si estuviera por fuera, maldita sea? Dios mío. A ver el chat, ¿dónde está el chat? A ver. Listo, control B.
Ahí les acabo de mandar el nombre de CIPAS, es el CIPAS número 6, ¿listo? Lorena me dice, cuando esa intersección C complemento intersección B, pues Lorena, hay que hacer primero A menos C, luego el complemento y luego esa área que tienes en común con B es lo que queda. ¿Listo? ¿Ya llenaron la asistencia, muchachos? Oiga, el bono, oiga, el bono, vos no servís más. ¿Ya llenaron la asistencia? Espere. Profe, yo estoy en eso. Listo. Listo, llenamos la asistencia entonces y nos vamos. Ya entonces, como les decía, las dudas puntuales me las escriben aquí por el Skype. No olviden, si no lo han hecho, por favor, agendar la cita de sustentación lo antes posible mejor. Al final siempre se cuelgan, entonces ya no hay cupos y ya es complicado asignar las citas. Recuerden que la sustentación da completo el puntaje de la actividad. Si optan por el video, son 40 puntos menos. Sandra levantó la mano, la bajó otra vez. Cuéntame, Hola, Sandra. profe. Hola, Sí, señor. ¿cómo estás? Bien, sí, señor, muchas gracias. Profe, ¿hay todavía tiempo para retroalimentación? Hasta el domingo, lo que me envíen hasta el domingo. Ok, profe, listo, vale. ¿Listo? Entonces yo con mucho gusto les retroalimentaré lo que está hasta el domingo. Si ya tienen alguna duda puntual, pues ahí por Skype, pero pues ya revisión de ejercicios en los foros ya no vamos a hacer ya los tutores porque nos vamos a dedicar a las sustentaciones, ¿listo? Recomendación para las sustentaciones. Primero, tranquilidad. Es algo muy relajado, no se trata de rajarlos, ni mucho menos, porque digamos que esa es la percepción que tienen algunos de este tipo de actividades sincrónicas, y no se trata de eso, se trata de que ustedes hagan su desarrollo autónomo, que entre los dos miremos en qué se equivocaron y hacer una construcción de conocimiento, porque eso realmente es el objetivo de la actividad, ¿listo? De esta actividad. Otra cosa, verificar que todos sus elementos y sus dispositivos funcionan bien, porque si no les funciona la cámara, si no tienen listo el documento de identidad, pues complicado eso. Dice Gabriela, tutor, yo no he podido agendar la cita porque trabajo, entonces tocaría un día que descanse o cuánto se demora la cita. Son 15 minúticos, Gabriela, la sesión. Simplemente es la sustentación o la explicación de uno de los 4 puntos, ¿listo? Entonces, máximo 15 minuticos nos demoramos, es muy sencillo. Entonces, digamos que esas son, a ver, ¿qué me dice Angie? ¿La cita se puede modificar? Es que la quiero adelantar, ¿se puede? Claro que sí, la puedes adelantar, entonces borras la anterior y vuelves y agendas entonces la cita en la franja que vayas a escoger. ¿Listo, Angie? Les decía entonces de tener, con mucho gusto, Angie, de tener todos sus dispositivos listos, que funcione el portátil, el celular, su micrófono, que tengan sus apuntes, sus ejercicios listos. O sea, es básicamente eso. Es muy sencillo, pero pues digamos que lo único que hay que tener en cuenta son ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta acerca del desarrollo ya de la actividad? Pues yo por eso lo he molestado tanto mandándole las correcciones y eso para ponerme a estudiar bien juicioso eso. ¿Listo, Pero Diego? pues ahí vamos. Listo, Diego. Esta grabación igual, cuando tenga me toca unir las 3 grabaciones que tenemos de hoy porque nos sacó 2 veces, entonces tengo que unir esos videos. Entonces cuando tenga la unión de los videos y los tenga en YouTube, se los comparto a sus correos y por la mensajería interna y al grupo de Skype, ¿listo? Para que puedan guiarse también para la solución de sus ejercicios. Entonces, si ya no hay más dudas, más preguntas, ya podemos dar por finalizada la sesión.
Es que yo sabía puro y copor. Bueno, entonces que tengan feliz tarde, mucha suerte en sus actividades. Nos estamos viendo entonces en las sustentaciones. Cualquier duda entonces me escriban al Skype. ¿Listo? Mucha suerte, muchas Profe, gracias por venir. profe, yo Cuéntame, estoy Diego. llenando también la evaluación del CIPAS Sí, de una señor, hay vez, que llenarla. ¿cierto? Sí, señor, hay que llenarla también. Listo, profe. Muchas gracias. Que tenga un Bueno, buen día. Gracias. lo mismo a todos, que tengan feliz tarde, mucha suerte con sus actividades. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, Sandra, que estés bien.